corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Acuario, con el trabajo y ya sabéis que lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Hoy trabajaremos también con la bola de cristal. Acuario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Acuario. Hoy estaremos sorteando una lectura gratuita conmigo, así que quédate, que a lo largo del vídeo te diré cómo tienes que hacer para participar en el sorteo. Acuario, en el trabajo, los que sí estáis trabajando, os veo un poco como inestables dentro del trabajo, y todo está relacionado con lo económico, Entonces, Acuario, aquí podrías plantearte más adelante cambios, porque las cosas no están muy claras a nivel económico. Está habiendo faltas o va a haber faltas respecto a lo que es lo que tú estás ganando, ¿no? ¿Qué es lo que acordaste? Si está llegando ese dinero cuando tiene que llegar, tu sueldo llega cuando tiene que llegar o no. Esto es lo que puede pasar y esto es lo que tú te vas a plantear. Te podrías plantear cambios en un futuro, Acuario, aunque te tengo que decir que muchos de vosotros, antes de esos cambios, tendréis una propuesta, ¿vale?, de formar parte de algo, un proyecto, un negocio o algo por el estilo. Acuario, que no estáis trabajando, te veo oportunidad de realizar un trabajo de manera muy esporádica, Acuario, en un lugar en el cual más adelante tú estarías más habitualmente en este trabajo. Bien, entonces en un principio tú entrarías en este lugar, no hay una formalidad, si lo tengo que decir, entrarías en este lugar, que te digo, 2 días a la semana aproximadamente, y en un futuro tú como que te ampliarían esos días. Bien, Acuario, que tenéis un negocio, se avecina una salida de dinero, y con esto pienso que esto muchos de vosotros ya lo sabéis, que esa salida de dinero es inminente, es algo que va a suceder, pero también dicen las cartas que es necesaria para sanear ciertas cosas y para una tranquilidad para ti y tu negocio de cara a futuro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver, Acuario, y tu economía, cómo están las energías en lo económico. Acuario y tu economía. Mira, mi queridísimo Acuario, respecto a tu economía, tienes miedo a perder algo económico, y muchos de vosotros, Acuario, no queréis sacrificar algo que tenéis o perder algo que tenéis para conseguir ese dinero. Acuario, habrá más adelante decisiones y cambios en lo económico, aunque te tengo que decir que todos los que estéis esperando unas noticias de dinero ya del mes de agosto del año 2021, 2022, perdón, aproximadamente esas noticias pueden llegar, ¿bien? Aunque no me sale el dinero en sí, a mí me salen noticias sobre ese dinero realmente, Acuario. Los que no queráis sacrificar algo que tenéis, vender algo que tenéis importante para vosotros, dice, vas a encontrar la solución perfecta para esto, para no vender esto, ¿bien? Y conseguir ese dinero. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Acuario, vamos a ir comenzando con los que estáis solteros, Vamos a ver cómo están las energías, Acuario, que estáis solteritos. Los que queráis participar en el sorteo de una lectura gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartir y dejarme un comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales, así que ya sabéis que los martes tenéis que estar atentos a las redes sociales, a mis redes sociales en este caso. Bueno, Acuario, que estáis solteros, hay una historia en tu vida, que dicen las cartas, por mucho que parezca que esto se puede arreglar, es cierto que dicen,
Puede aparecer esa persona de nuevo, por supuesto que sí, pero es una persona que va a aparecer y que se va a alejar de nuevo. ¿Por qué? Porque es una persona que nunca está conforme con lo que tiene. Entonces, en el caso de que aparezca esta persona, las cartas dicen que será ya como la última etapa que vosotros vais a vivir. Bien, después de esto, de que aparezca y desaparezca ya definitivamente esta persona, Acuario, yo sí te veo la oportunidad de conocer a una persona que a mí se me muestra como alguien un poco mayor que tú, alguien que viene de otro lugar y alguien con el cual tú podrías tener una relación y muchas cosas en común. Bien, vamos a ver qué más nos dicen de esta persona. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteritos. Vamos a ver. Mira, Acuario, esta persona, en un principio, vosotros vais a mostraros ante el mundo como amigos, si te lo digo, yo no veo que os vayáis a mostrar como pareja. De hecho, hay mucha gente de el entorno de esta persona que os ve, que os va a ver, y esta persona va a decir que sois amigos. Y esto te puede a ti confundir un poco o incluso dejarte un poco mal. Pero esto me imagino que tendrá una razón, ¿vale? El por qué esta persona hace esto. Esta persona hace esto por algo económico, así lo dicen las cartas. Y cada uno en su momento lo tiene que aplicar a su historia, porque no todas las historias son iguales. Desde el momento que tú conozcas a esta persona, tienes que dejar para que esto sea una relación oficial por lo menos 6 meses. ¿Bien? Si yo estoy en lo cierto y esta persona llega dentro de poco a tu vida, tú ten en cuenta que a finales de año tú podrías estar ya como pareja oficial de esta persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. También tengo que decir que en muchos casos los que estén hablando con ex, dice, es por una cuestión económica, no es porque quieran estar con esa persona, ni regreso ni nada por el estilo, ¿eh? Simboliza mucho la parte económica en esta persona, muchísimo, parece ser que es muy importante, es una persona, lo tengo que decir, con unas ambiciones muy altas, no es malo tampoco, pero no se puede compaginar aquí esas ambiciones con el amor, así lo dicen las cartas, y esto por algo será. Y cuando llegue el momento, Acuario, vosotros sabréis el por qué decían esto las cartas, porque seguramente llegará un momento en esta historia en el que esta persona tendrá que no elegir, pero sí poner cada cosa en su sitio. ¿Bien? Vamos a ver qué más. ¿Hasta dónde llegaría esta historia? Como toda historia de amor lleva su proceso, Acuario, y lo que estamos viendo es el proceso de esa historia. ¿Bien? Cuando tú y esta persona os conocéis, por lo menos esta persona lleva ya tiempo solo o sola, ¿eh? Si te lo digo. No es una persona que recién haya salido de una relación ni nada por el estilo, ¿eh? Ojo con esto. Bien, yo voy dando datos, detalles para que vosotros podáis identificar a esta persona en el momento que regrese. Bien. Esta persona en un principio no se plantea una relación, o sea, eso sale clarísimo. No se plantea una relación y es como una pereza, ¿no? A volver a empezar, ¿no? Entonces, las relaciones las ve así, de esa forma, de pasar un rato, de pasarla bien, sin un compromiso de por medio, porque el compromiso le genera esa sensación como de atarse, de volver a empezar o algo por el estilo. Y si le genera esa sensación, es porque
una mala experiencia ha tenido esa persona, o sea, segurísimo, ¿bien? Yo lo que veo es una persona que en la otra relación que tuvo fue una persona muy entregada al trabajo. Si es que es lo que hemos visto de esta persona, una persona muy entregada al trabajo y que no podía ser. O sea, hay que dedicar tiempo a la relación. Entonces, por eso esta persona ve las relaciones como que le genera un volver a empezar. Pero un volver a empezar porque entiende que tiene que elegir, ¿no? Entre trabajo, sus ambiciones o la relación, ¿bien? Entonces eso sale muy marcado en esta persona, que cuando llegue el momento, un día 5 marca muchísimo, igual tiene que ver con la fecha en la cual vosotros conocéis, Acuario, la letra P y la letra A, está muy marcada, ¿no?, en esta historia. De todas maneras, conforme vayan saliendo las cositas, pues ya me vais contando, ¿eh? Acuario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Vamos a ver. Acuario, casados, en convivencia y novios. Bueno, ya hubo un distanciamiento entre vosotros, Acuario, ya lo hubo, ¿vale? Pero aquí en las cartas hablan de reanudar muchas cosas de vuestra vida, ¿vale? Y entre ellas está el reanudar algo relacionado con papeles. No sé qué tiene que ver esto, pero aquí sale, ¿bien? Acuario, en la relación, los que tenéis hijos, me salís un poco inestables por algún asunto relacionado con los hijos, Acuario. Bastante inestables por esto. Estáis muy volcados o surgirá una situación en la cual implica estar muy volcados con alguno de los hijos. Acuario, casados en convivencia y novios. Todos los que hayan tenido dudas en un pasado respecto a la relación, a las emociones, que siento, que no siento, que me aporta esta persona, digamos que esas dudas ahora mismo están dormidas, ¿vale? Están dormidas. Pero si en un futuro vuelve a pasar vuelve a suceder una misma situación relacionada con el pasado y con algo que hace uno de los dos que no le gusta al otro, dice, esto, las dudas se podrían volver a reanudar. Hay que elegir entre algo que se hace constantemente y la relación, ¿eh? Hay que elegir, así lo dicen las cartas. En esto sí que hay que tomar una decisión. Y uno de los dos se verá en esa situación. Vamos a ver qué más. Acuario, casados, en convivencia y novios. Yo sí veo entre vosotros, Acuario, buenas intenciones, veo buenos sentimientos, pero también existe la necesidad de liberarse de algo. Y hay que retomar el control de la relación de alguna manera, así lo dicen las cartas. Entonces, hay algo que se va un poquito de las manos en la relación y quizás tiene que ver con lo que hemos hablado de algo que uno de los dos hace, ¿bien? Yo voy a decir una cosa, y esto seguramente, Acuario, lo habréis pensado muchas veces, cuando hablas con tu pareja, te puede dar la sensación que en ti está buscando cosas, actitudes, o te está modelando como para que seas igual o lo más parecido posible a una persona que ya existió en su vida. Esto te puede dar la sensación. Es posible,
Pero es que la persona con la cual estás quizás es que sea así, con todas las relaciones, Acuario. Yo veo una necesidad aquí de manejar, modelar la relación a semejanza de uno mismo, ¿no? Bien, esta es la parte que yo veo aquí que igual Acuario no te está gustando mucho, pero esta persona lo ha hecho con otras personas también, o sea, no es la primera vez que lo hace, por lo que veo aquí. Veo bastantes personas a lo largo de su vida. Luego es una persona muy inestable a nivel social, es una persona muy inestable. Hoy me interesa este grupo de gente, mañana no me interesa. Entonces, todo ese tipo de cosas lo puedes aplicar a su vida entera. Todo ese tipo de inestabilidad la puedes aplicar a su vida entera. Es una persona de por sí indecisa. ¿Bien, Acuario? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Acuario, casados en convivencia y novios. Todos los que estéis en una situación de tomar decisiones dicen, no, tú no estás preparado para tomar decisiones, no te calientes más la cabeza. O sea, no estás preparado ahora mismo. Y no se está preparado por una situación económica. Entonces, todos los que estéis en estas situaciones de las cartas, no te agotes más la mente, deja las cosas estar, espera cambios, provoca cambios, porque ahora mismo no es el momento. Por el lado que lo mires, Acuario. No es el momento, todos los que estéis en esa situación de querer tomar decisiones en vuestra vida a nivel sentimental, que no todos vais a estar en la misma situación. Acuario, los que queráis conseguir una lectura gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. El martes publicaré los ganadores de la consulta, así que el martes tenéis que estar atentos a mis redes sociales para saber si eres ganador o ganadora. Acuario, mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas que es una relación que está siempre como en constante evolución, como que no termina de llegar a la cima, ¿no? Pero aquí en un futuro yo veo cambios, quiero saber qué cambios son. Y se planifica mucho, se habla mucho de cara a futuro, o sea, vosotros habláis mucho de cara a futuro, entre vosotros, pero no se llegan a dar, ¿no? Todas esas cosas que habláis finalmente no se llegan a dar. Es cierto que dicen las cartas que tu relación llegará a la cima, me estoy quedando sin voz otra vez, llegará a la cima en el momento que tengáis algo que os una de por vida. Esto será para algunos de vosotros, ¿bien? Los hijos, sobre todo los hijos, os van a unir más. Y esto hace referencia, Acuario, a la primera situación que hemos visto, que hay una situación, los que ya tengáis hijos, que vais a estar muy centrados y volcados en eso. No es una situación mala, no quiero que penséis que es una situación mala, porque cuando digo algo de los hijos, os preocupáis. No es algo malo, simplemente hay que estar ahí, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje especial del amor te dice: Acuario, es el momento de hablar las cosas, pero con calma. Con calma, con tranquilidad, sin presiones, dando a elegir. Hay que dar a elegir, hay que dar opciones. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, Acuario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver. Acuario y tu salud. Mi queridísimo Acuario dice que en estos próximos días, dice, te vas a encontrar con más energía de lo habitual. Bien, todos los que estéis con algún problema de salud, es cierto que dice que todavía estáis en ese problema, que vais a estar en ese problema, pero que te vas a encontrar con más energía. Como yo siempre te digo, Acuario, yo no soy médico, cariño. Vamos a seguimos. Acuario,
Ahora sí, con tu mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual también. Vamos a ver, tu mensaje general, Acuario, es momento de cambio. Llega el momento de cambio, de todo cambio que tú te puedas imaginar en tu vida, de todo avance. Dice, es el momento. Si no lo haces ahora, el cambio más adelante posiblemente cambies de parecer. No es que no lo hagas, cambies de parecer. O sea que si es un cambio muy importante para ti, debes de hacerlo ahora. Cada uno que lo aplique a su historia, Acuario. El número 7 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Vamos a seguir, Acuario, con ese mensaje espiritual. Te iba a decir mensaje general. Y en este caso, Acuario, ya sabéis que este mensaje será solo para los que conectéis con este ser querido. Bien. Vamos a ver, Acuario. La letra V. La letra V y la letra M está marcando muchísimo, Acuario, con esta persona. Me hace referencia como que lleva 3 personas en concreto en su corazón. Como que siempre en su corazón hay 3 personas en concreto. Me salen otras 2 personas, pero me salen como aparte, ¿no? Como apartadas, como retiradas. No sé qué quiere decir con esto. Que le hubiera gustado igual que esas personas hubieran tenido más contacto con él o con ella, pero que siempre estuvieron apartados o apartadas. Es una persona que tuvo un conflicto que le pesó durante mucho tiempo. Algo le sucedió a esta persona que le pesó pero no durante mucho tiempo, no, durante el resto de su vida. Es como si hubiera tenido la oportunidad, vamos a decirlo así, como yo lo veo, y por lo que me está mostrando, de sanar ese conflicto interior con el que vivió esta persona, ¿eh? O sea, que ahora podríamos decir que está en paz. Bien. De todas maneras, Acuario, los que hayáis conectado con este mensaje es para ti, si no ya sabes que lo tienes que dejar pasar. Mi queridísimo Acuario, ¿qué más que decirte? Que nos despedimos, que no te olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no te olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.